El trabajo de los embalsamadores es único. Ellos son los encargados de que los seres queridos de una persona que ya partió del mundo de los vivos tengan la oportunidad de despedirse de forma digna, y además del componente extraño de trabajar con cuerpos, también guarda experiencias siniestras que algunos de sus protagonistas nos cuentan. Hola a todos, mi nombre es Nayeli, soy embalsamadora desde hace unos 3 años, siguiendo el negocio de la familia. Mi papá trabajaba como enterrador hasta que ganó el dinero suficiente para que, junto a una herencia que le dieron a mi mamá, poder comprar una casa que convirtieron en funeraria. Mi papá se esforzó por estudiar y aprender a ser embalsamador, de forma que el negocio fuera más redondo. Mientras mi mamá se ocupaba de la administración de la casa, él hacía el trabajo pesado. Les fue muy bien. Mientras crecía junto a mi hermana, que mejor se dedicó a ser florista, podía ver que estaban muy unidos, como si todo valiera la pena para tener una mejor vida. Incluso si a veces la gente nos acusaba de lucrar con los muertos, creo que ellos son personas simplemente ignorantes que no saben que los ataúdes son caros y que por salubridad no se pueden reutilizar una y otra vez con los fallecidos, además de que las flores tienen su precio, al igual que los servicios necesarios para darle mantenimiento a una casa, todo ejecutado de la misma forma que harías en tu propio hogar, con la diferencia de que aquí gastamos mucho en agua, limpiadores, alimentos y demás para mantener las instalaciones en óptimo estado. Además de todo eso, creo que es necesario para mantener la dignidad de las personas, darles en su último descanso y algo bonito a los familiares para que puedan despedirse de su ser querido de forma adecuada. Me parece que es lo que realmente me gusta de embalsamar a los cuerpos de una forma extraña. Da mucha paz. Preparar un cuerpo, quizá para algunas personas podría ser muy fuerte, pero para mí es darles la oportunidad a esas personitas de contar su historia por última vez. Por lo regular todos tenemos a alguien que nos va a llorar en la partida, o incluso si nadie llega al servicio funerario. Me gusta que esos cuerpos estén presentables, que luzcan lo mejor que se pueda para que se vayan en paz. Díganme ilusa, pero me parece que algunas personas fallecidas que no se pueden despedir bien de este mundo son las que regresan. No sé qué hay después de la muerte, pero luego de la experiencia que les voy a contar, me di cuenta de que si hay un tiempo en que aún rondamos nuestros cuerpos, en que estamos asimilando que ya no vivimos en esta realidad, y si la transición no es suave, puedes quedarte con montones de resentimientos que no ayudan a tu paz eterna. Normalmente recibo los cuerpos de personas que han muerto por causas naturales. La inmensa mayoría de los clientes que atendemos son ancianos que ya habían pagado sus paquetes funerarios. En esa ocasión, me destrozó un poco el alma ver que quien venía acompañando al cuerpo de un joven de a lo mucho 40 años de edad era una mujer bien entrada en sus 70. Nos preguntó si podríamos cambiar el paquete funerario para su hijo. Mis padres, al ver la naturaleza de su dolor, le dijeron que si la pasaron a la sala de recepción le ofrecieron un té y comenzaron a hablar de las modificaciones en lo que le gustaría. Incluso alcancé a escuchar que mi madre le comentó que le iban a respetar también su funeral. Solamente tendría que dar una parte proporcional a los arreglos florales y otras cosas que se compraban por ocasión y que era imposible reutilizar, pero al menos los honorarios irían por cuenta de la casa. Enseguida me pasaron al cuerpo del hombre. Tenía la piel cetrina de todos los cuerpos. Esto es debido a la falta de sangre circulando en el cuerpo. Sus extremidades ya habían pasado el rigor mortis, de forma que serían fáciles de trabajar. Examiné el parte médico y el diagnóstico era claro. El hombre se había suicidado, revisé sus brazos y efectivamente esa era la causa de muerte. Se los había cortado de la forma adecuada para que toda la sangre saliera con cada latido que daba su corazón. Mi mente estaba obnubilada con la información que estaba leyendo. A decir de los familiares, se había encerrado en un cuarto a hacer la faena y dejó un mueble contra la puerta de forma que primero no se dieron cuenta de lo que pasaba, y una vez que lo hicieron, ya era demasiado tarde para cambiar los hechos. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral conforme leía cada una de las palabras impresas en el papel. Me dejaron el cuerpo en la plancha cuando se fueron los camilleros. Le agradecí a la persona por dejarme trabajar con ella. Sé que podría parecer extraño, pero para mí es importante que los entes que se encuentran rondando nuestra realidad se sientan bien. El trabajo de los embalsamadores es único. Ellos son los encargados de que los seres queridos de una persona que ya partió del mundo de los vivos tengan la oportunidad de despedirse de forma digna. Y además del componente extraño de trabajar con cuerpos, también guarda experiencias siniestras que algunos de sus protagonistas nos cuentan. Hola a todos, mi nombre es Nayeli. Soy embalsamadora desde hace unos 3 años, siguiendo el negocio de la familia. Mi papá trabajaba como enterrador, hasta que ganó el dinero suficiente para que, junto a una herencia que le dieron a mi mamá, poder comprar una casa que convirtieron en funeraria. Mi papá se esforzó por estudiar y aprender a ser embalsamador,
de forma que el negocio fuera más redondo mientras mi mamá se ocupaba de la administración de la casa. Él hacía el trabajo pesado. Les fue muy bien mientras crecía junto a mi hermana, que mejor se dedicó a ser florista. Podía ver que estaban muy unidos, como si todo valiera la pena para tener una mejor vida. Incluso si a veces la gente nos acusaba de lucrar con los muertos. Creo que ellos son personas simplemente ignorantes, que no saben que los ataúdes son caros y que por salubridad no se pueden reutilizar una y otra vez. Con los fallecidos, además de que las flores tienen su precio, al igual que los servicios necesarios para darle mantenimiento a una casa, todo ejecutado de la misma forma que harías en tu propio hogar, con la diferencia de que aquí gastamos mucho en agua, limpiadores, alimentos y demás para mantener las instalaciones en óptimo estado. Además de todo eso, creo que es necesario para mantener la dignidad de las personas, darles en su último descanso y algo bonito a los familiares, para que puedan despedirse de su ser querido de forma adecuada. Me parece que es lo que realmente me gusta de embalsamar a los cuerpos. De una forma extraña, da mucha paz preparar un cuerpo. Quizá para algunas personas podría ser muy fuerte, pero para mí es darles la oportunidad a esas personitas de contar su historia por última vez. Por lo regular todos tenemos a alguien que nos va a llorar en la partida, o incluso si nadie llega al servicio funerario, me gusta que esos cuerpos estén presentables, que luzcan lo mejor que se pueda para que se vayan en paz. Díganme ilusa, pero me parece que algunas personas fallecidas que no se pueden despedir bien de este mundo son las que regresan. No sé qué hay después de la muerte, pero luego de la experiencia que les voy a contar, me di cuenta de que si hay un tiempo en que aún rondamos nuestros cuerpos, en que estamos asimilando que ya no vivimos en esta realidad, y si la transición no es suave, puedes quedarte con montones de resentimientos que no ayudan a tu paz eterna. Normalmente recibo los cuerpos de personas que han muerto por causas naturales. La inmensa mayoría de los clientes que atendemos son ancianos que ya habían pagado sus paquetes funerarios. En esa ocasión, me destrozó un poco el alma ver que quien venía acompañando al cuerpo de un joven, de a lo mucho 40 años de edad, era una mujer bien entrada en sus 70. Nos preguntó si podríamos cambiar el paquete funerario para su hijo. Mis padres, al ver la naturaleza de su dolor, le dijeron que sí. La pasaron a la sala de recepción, le ofrecieron un té y comenzaron a hablar de las modificaciones en lo que le gustaría. Incluso alcancé a escuchar que mi madre le comentó que le iban a respetar también su funeral. Solamente tendría que dar una parte proporcional a los arreglos florales y otras cosas que se compraban por ocasión y que era imposible reutilizar. Pero al menos los honorarios irían por cuenta de la casa. Enseguida me pasaron al cuerpo del hombre. Tenía la piel cetrina de todos los cuerpos. Esto es debido a la falta de sangre circulando en el cuerpo. Sus extremidades ya habían pasado el rigor mortis, de forma que serían fáciles de trabajar. Examiné el parte médico y el diagnóstico era claro. El hombre se había suicidado. Revisé sus brazos y efectivamente esa era la causa de muerte. Se los había cortado de la forma adecuada para que toda la sangre saliera con cada latido que daba su corazón. Mi mente estaba obnubilada con la información que estaba leyendo. A decir de los familiares, se había encerrado en un cuarto a hacer la faena y dejó un mueble contra la puerta, de forma que primero no se dieron cuenta de lo que pasaba. Y una vez que lo hicieron, ya era demasiado tarde para cambiar los hechos. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral, conforme leía cada una de las palabras impresas en el papel. Me dejaron el cuerpo en la plancha cuando se fueron los camilleros. Le agradecí a la persona por dejarme trabajar con ella. Sé que podría parecer extraño, pero para mí es importante que los entes que se encuentran rondando nuestra realidad se sientan bien. Comencé por buscar la mejor manera de sacar todos los líquidos que pudieran arruinar el funeral con aromas poco deseables. Y para mi sorpresa, cada que trataba de pinchar una de las venas principales para hacerlo, la aguja casi se doblaba a la mitad, porque los músculos estaban tan tensos que no había manera de realizarlo. Eso me confundió mucho porque,
En mi experiencia, por las horas que llevaba de fallecido y la descomposición, ya debería haber generado cierta suavidad en el tejido, de manera que sería sencillo realizar todo. Me puse a masajear el brazo por donde pensaba meter la aguja, y me di cuenta de que por más que lo hacía, la piel simplemente no podía ceder de ninguna manera. Así que me retiré unos pasos para pensar en lo que estaba pasando, y entonces lo vi. Al principio pensé que los lentes de seguridad que me colocó al trabajar se estaban empañando. Después de todo tenía puesto un cubrebocas y un traje que emitía demasiado calor como para que eso no pasara. Regularmente, pero al mover el rostro, me di cuenta de que la mancha no cambiaba de posición, pese a todas las cosas que hacía. Sentado en una esquina estaba algo. Era como una especie de película gris que cubría una esquina. Parecía más una niebla que otra cosa, pero al menos tenía la apariencia de ser un cuerpo, o de tenerlo de algún modo. Sentí que el ambiente del cuarto se había puesto muy frío de pronto. Ya me encontraba asustada, pero mi mente se mantenía despierta, y a la vez sentía curiosidad por lo que estaba viendo. Así que me quedé observando por unos minutos el comportamiento de esa cosa, esperando que diera alguna señal que me pudiera ayudar con lo que estaba sucediendo. Se me ocurrió una idea loca. Busqué el nombre de la persona en el parte médico. Vi que se llamaba Pablo. Lo dije en voz alta y pareció que el ente se movía en mi dirección, como si viera que había una manera de comunicarse conmigo. Era una cuestión bastante insegura porque no podía ver bien qué estaba haciendo. Creo que finalmente el don que tenía mi abuela estaba dando resultados también conmigo. Ella decía que podía observar a los espíritus de la gente fallecida, y no le había creído hasta experimentar esa sensación en propia carne. Sonreí porque al menos podría llegar a un razonamiento con ese espíritu. Me presenté y le pregunté por qué no quería que lo embalsamara. Le dije que era necesario para que sus familiares pudieran decirle el último adiós. Ante eso, la silueta pareció retorcerse. Creo que no le agradó tanto la idea. Sentí que me miraba, aunque no podía ver mucho en ese montón de niebla que asemejaba el cuerpo de una persona. Le dije que si había alguna manera de comunicarme con él, a lo que me respondió señalando una bocina que normalmente prendía cuando trabajaba, para poner música. Había escuchado que muchas veces los entes podían comunicarse por medio de los aparatos electrónicos, o que estos podían grabar sus intentos de sonido. Son las llamadas psicofonías. Me di un palmazo en la cabeza. No sabía cómo no se me había ocurrido antes. La encendí, pero no pasó nada en particular. La sombra estaba señalando de forma insistente el mismo punto. Así que pensé en poner algo de melodía para notar si eso era lo que quería decir. Una vez que mis tonos comenzaron a sonar, noté que la voz del cantante se distorsionaba en algunas palabras. Parecía que él podía darme señales al subir el volumen o cambiar el sonido de lo que quería añadir a la narración. Tomé lápiz y papel y dejé que las canciones sonaran. Después de un rato me di cuenta de su mensaje. Decía que sentía vergüenza, que no quería verlos. Eso me conmovió un poco, así que comencé a tener una conversación con la entidad. Quizá a muchos les daría miedo, pero a mí me pareció la oportunidad perfecta para poder ayudar a uno de mis clientes, sin importar dónde se encontraba. Le comenté que su madre estaba muy triste por su partida, y lo estaría más si no se dejaba preparar, poner guapo para el último rito que iba a tener en esta tierra. Después de todo, las ocasiones importantes de una persona eran cuando nacía, cuando tenía algún logro en la vida, se casaba, algo similar, y finalmente al mantener un funeral en el momento de su muerte. El ser comenzó a sollozar, o al menos eso indicaba la interferencia que sonaba con insistencia en la radio. Le dije que no tenía por qué ponerse así. Quizá le ayudaría a que su madre hablara bien de él y de lo mucho que quería verlo antes de que se fuera para siempre. El ente asintió. La niebla me siguió al subir las escaleras,
y le dije a la anciana que por favor bajara para que me indicara si quería alguna ropa en específico para el cuerpo. A ella se le había olvidado llevar el paquete de pertenencias, pero nosotros siempre teníamos algunas donaciones para utilizar. Ella no quería, pero gracias a mi insistencia caminó escaleras abajo. Había tenido el cuidado de colocar una sábana sobre el cuerpo de su hijo. Solamente dejé la cabeza a la vista. Al verlo pude notar cómo sus ojos tomaban cierto hálito de ternura y tristeza. Dijo en voz baja el nombre de la persona. La radio se agitó como si no quisiera que la mujer sufriera, así que para calmar la situación, le dije que me contara sobre su hijo. De forma que pudiéramos escoger ropa que le gustara, la señora me dijo que él era muy rebelde. Le gustaba el rock, los tatuajes de los que tenía varios en el cuerpo y en general todo lo que no es decente. Se rió un poco con eso, entonces noté que el ambiente en la habitación se aligeraba. No le tuve que preguntar, ella misma me dijo que no tenía idea de por qué había tomado su propia vida, pero que siempre lo iba a extrañar. Después de todo, era el menor de los 4 hijos que había tenido, de los cuales ahora solo quedaban 2. Mencionó que desde la muerte de su gemelo por cáncer, las cosas simplemente no habían sido iguales. Era como si una parte de él se hubiera ido con Genaro, el otro chico. Entonces las canciones se fueron a puntos tristes, como dando razón a la señora. Escogimos una camiseta de un grupo que le gustaba y que de casualidad estaba ahí, y unos pantalones de mezclilla. Ella dijo que no le pusiéramos zapatos. Quería que estuviera cómodo en su último sitio de descanso. Hizo todo lo posible por contener las lágrimas, pero algunas rodaron por sus mejillas. El corazón se me encogió un tanto. Le dije que era todo lo que necesitaba, pero que si tenía algo en especial que quisiera colocarle, podría añadirlo. Una vez que la mujer subió las escaleras y fue a la sala funeraria, donde mi madre estaba dispuesta a ayudarla con todo lo necesario, seguí con mi trabajo. Esta vez me coloqué en dirección a la niebla, que ahora tenía detalles más marcados. Ahora podía notar la silueta del ser humano que se encontraba en la plancha. En esa ocasión, al buscar pinchar las venas, encontré menos resistencia. Dejé que los líquidos salieran del cuerpo y luego lo empecé a maquillar. Estaba bastante metida en mi trabajo, por lo que no me di cuenta de que el lente tomaba cada vez más la apariencia de su cuerpo, hasta que terminé con el arreglo de la piel. Ahora parecía que tenía color de verdad. Le di justo al tono, y en ese momento, más que tener la apariencia de un cuerpo muerto, parecía que estaba durmiendo. Me di la vuelta porque sentía una mirada al fondo de la habitación, y vi que Pablo nos estaba viendo fijamente. De forma desesperada se comenzó a alterar, y por la bocina de la radio escuché sus gritos desesperados rompiendo mis tímpanos. Parecía estar entrando en una crisis emocional. No tenía mucha idea de qué hacer, pero le tomé la mano y le dije con los ojos fijos en la aparición que lo que había hecho ya estaba hecho. No tenía caso arrepentirse de las cosas. Ahora tendría que irse a la luz para poder continuar con su camino. Me miró con tristeza y desesperación. Negó con la cabeza y siguió dando alaridos de dolor. Se estaba retorciendo en una esquina de la morgue mientras tomaba los dedos de su cuerpo. Le repetí que eso era lo necesario, pero que no tendría que hacerlo en ese momento. Podría quedarse para convivir una última vez con sus familiares. Le comenté que esas eran las reglas. La verdad no tenía idea de si eso era así o no, pero me pareció lo correcto para poder consolarlo un poco. Pareció calmarse y asintió. Ahora ya tenía la apariencia del cuerpo en que estaba trabajando y había recuperado su voz, que aunque sonaba ronca y cansada, era capaz de decir gracias. Una vez que se dio cuenta de que podía emitir sonido, aunque fuera de esa forma distorsionada, me comentó toda su historia. Mientras tanto le iba colocando la ropa con cortes especiales para adaptarla al cuerpo y a la posición que iba a tener en el féretro. Contó que cuando Genaro murió, él sintió que una parte de sí mismo se había ido, que no había manera de sentirse bien de nuevo. La conexión con su hermano siempre había sido profunda.
Eso hizo que poco a poco cayera en una espiral de alcohol y drogas, de la que simplemente no salió. Se sentía tan lejos de sus otros hermanos y madre, que llegó a pensar que nadie lo quería ahí realmente, y ahora se daba cuenta de lo equivocado que estaba. Su hermana fue la primera en darse cuenta de que algo malo pasaba, y aunque no era su costumbre, fue a visitar a su madre un día que no le correspondía. Luego preguntó por él, a lo que ella le contestó que se encontraba encerrado en su cuarto como siempre. Entonces, ella, que estaba embarazada en ese momento, sintió el fuerte aroma a sangre que salía de la habitación y fue corriendo a tratar de abrirla. Gritaba como loca su nombre. Como no obtuvieron respuesta, su madre le marcó al otro hermano y ella a los servicios de emergencia. Mi nombre es Juan. La experiencia que les contaré fue mientras estudiaba como forense en la universidad. En una ocasión me dejaron un trabajo en el que necesitaba ir a la biblioteca de la facultad. No era demasiado complicado, así que mientras exploraba los oscuros pasillos del edificio, tropecé con un libro polvoriento y olvidado que parecía prometer un conocimiento profundo sobre el embalsamamiento. Con cierta mezcla de curiosidad y a la vez también con temor, llevé el libro a mi pequeño apartamento y comencé a hojear sus páginas amarillentas. Al parecer era un tomo bastante olvidado. La última vez que alguien lo había leído era por 1970. Sus consejos y rituales parecían pertenecer en el olvido, cuando el embalsamamiento era considerado más un arte que una cosa normal, que se celebraba en todas las funerarias. Incluso en la vida de nuestro trabajo hubo momentos donde no se consideraba necesaria. Intrigado por las descripciones detalladas y las ilustraciones crípticas, guardé muchas notas de ese tomo y lo devolví. Hace poco, mientras sacaba cajas de cosas viejas de casa de mi madre, descubrí que en el interior se encontraban esas páginas, de manera que decidí aplicar algunas de estas técnicas en mi trabajo en la morgue local, creyendo que podría perfeccionar mis habilidades y hacerme un nombre en el campo como uno de los mejores forenses. Al principio los resultados fueron asombrosos. Los cuerpos que embalsamaba parecían conservarse de una manera excepcionalmente realista, como si estuvieran a punto de despertar en cualquier momento. Mi reputación creció rápidamente y me enorgullecía de haber descubierto estos secretos olvidados. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir señales alarmantes de que había desatado algo más oscuro y perturbador. Los cuerpos embalsamados comenzaron a comportarse de manera extraña. Sus extremidades parecían moverse ligeramente. Sus ojos parecían seguirme a través de la habitación, y en ocasiones pensé haber escuchado murmullos apenas audibles provenientes de esos labios inmóviles. Intenté pasar todas esas cosas por alto, pero las cosas empeoraron. Una noche, mientras trabajaba en el cuerpo de un hombre mayor, noté que sus dedos parecían temblar levemente. Mi corazón latía con fuerza, mientras observaba con horror cómo las manos huesudas se cerraban y se abrían lentamente, como si intentaran agarrar algo invisible en el aire. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero todo lo que tenía frente a mí contradecía cualquier noción científica. Traté de detener por todos los medios esa especie de posesión, de reanimación insana, pero los cuerpos embalsamados continuaron su transformación inquietante. Comencé a tener pesadillas vívidas en las que los cadáveres cobraban vida, persiguiéndome con ojos vacíos y manos extensas, mientras salían desde las tumbas donde había hecho labor de convencimiento para que fueran enterrados rápidamente. A veces me despertaba en medio de la noche, con la sensación de que alguien o algo estaba observándome desde las sombras. La línea entre la realidad y la ficción comenzó a difuminarse, y me vi atrapado en un torbellino de paranoia y desesperación. Finalmente decidí enfrentar el origen de mi tormento y regresé a la biblioteca de la universidad. Descubrí que el libro estaba vinculado a una antigua secta de embalsamadores que practicaban rituales oscuros para atrapar almas en los cuerpos embalsamados, buscando un dominio sobre la vida y la muerte. Mi corazón se hundió mientras entendía la magnitud de mi error. Había desatado una fuerza maligna que estaba fuera de mi control.
Inmediatamente dejé de usar esos consejos y mi trabajo regresó a su estado más normal, menos impresionante. Nunca supe qué pasó con los cuerpos anteriores, los que traté, y ahora tenía la impresión de que cada vez que entraba a la morgue, sentía que esos ojos vacíos me seguían, y los susurros se convertían en un coro infausto que resonaba en mi mente. La línea entre embalsamador y víctima se ha desdibujado por completo, y solo el tiempo dirá si puedo encontrar una manera de redimirme antes de que sea demasiado tarde. Hola, me llamo Andrés y quiero compartirles esta historia que en mis años como embalsamador ha sido la más perturbadora. Teniendo pocos años ejerciendo este trabajo en mi antigua ciudad, me ocurrió este suceso, que incluso me hizo dudar si seguir trabajando en esta complicada labor. Aunque es verdad que para este tipo de trabajos, a uno lo preparan muy bien para que no se sugestione, ni nos afecte ver lo que llegamos a ver. Uno no deja de ser un ser humano, y hay cosas que son demasiado fuertes o turbias, que por supuesto te pueden llegar a afectar, y más en ese momento de mi vida, donde yo no tenía mucha experiencia. Yo trabajaba con mi compañera, quien ya tenía más años laborales que yo. Siempre trabajábamos juntos, pero esa noche ella pidió permiso para salir temprano, pues era la graduación de su hijo mayor. Justamente esa noche llegó un cuerpo de la morgue, ya listo para ser embalsamado y preparado. Pero había un detalle, pues se trataba de un joven que venía sin ojos, tenía los ojos completamente arrancados, y su familia quería que cosiera lo que quedaba de sus párpados. Aunque se había visto cuerpos en muy mal estado por accidentes, nunca me había tocado a alguien que no tuviera ojos. Y es que era muy grotesco la forma en que estaban arrancados. Mi entonces jefa me dio las indicaciones de la familia y agregó que el mismo joven se los había arrancado, pues ya no quería ver todas las cosas aterradoras que lo visitaban por la noche, según él mencionaba a su madre antes de fallecer. El ambiente se tornó muy turbio. Yo empecé a sentir escalofríos, y créanme cuando les digo que la vibra en el lugar cambió por completa a una vibra muy negativa y pesada. Yo me quedé completamente solo esa noche después de que mi jefa se retirara, y debía tener listo el cuerpo para el día siguiente que llegaran sus familiares a velarlo. Yo me imaginé que tal vez el joven padecía de alguna enfermedad mental grave, y que por eso veía cosas, pero todo estaría a punto de dar un giro muy turbio. Empecé a trabajar en el cuerpo. Quería darme prisa para irme de ahí pronto, pues no me sentía a gusto ni cómodo, y menos estando solo con ese cuerpo allí. Yo me encontraba cosiendo los párpados, cuando de pronto el cuerpo se movió de repente. Aunque esto suele suceder en ocasiones porque el cuerpo suelta gases que les quedan, eso no fue algo parecido a cuando eso sucede. Más bien, fue como si el cuerpo hubiera querido levantarse. Yo me llevé un buen susto y empecé a sudar frío, pero continué con mi trabajo. A los minutos de que esto sucediera, hubo un apagón repentino. Yo quedé completamente a oscuras en el cuarto porque no tenía ventanas al exterior. Tardé en encontrar mi celular, pues lo tenía cargando en el piso, así que tropezándome con todo fui a buscarlo para encender la linterna. Pero en lo que llegué hasta él, escuché algo, como si arrastraran la mesa donde se ponen los cuerpos. Fue tanta la adrenalina que sentí en esos momentos. Cuando por fin tomé mi celular, la luz regresó de golpe, y yo sentí tanto alivio, pero me duró muy poco, porque cuando volteé a ver el cuerpo del joven, tenía un ojo descosido. Yo totalmente impactado quise encontrar alguna explicación lógica. Pensé que tal vez no lo había cosido bien por el nervio que tenía en ese momento, pero a la vez sabía que, aunque podía ser una posibilidad, era mucha coincidencia que hubiera ocurrido justo cuando se fue la luz sin razón, y no pudo haberse descosido tan rápido. Yo a ese punto ya estaba totalmente asustado. Llamé a un amigo que estuvo conmigo, porque quería contarle lo que me estaba pasando, y a la vez hablar con alguien para sentirme acompañado, mientras terminaba con el cuerpo de ese joven.
Él me tranquilizó y logró que tuviera la cabeza fría de nuevo. Me recordó que no debía sugestionarme y que sí pudo haber sido casualidad todo lo que había ocurrido. Así que terminé por fin con mi labor y me fui a mi casa. Al día siguiente llegué a la funeraria por la tarde a empezar mi turno de nuevo. Vi que ya estaban velando a aquel joven y sentí alivio de que ya eso hubiera pasado. Pero cuando entré al cuarto donde embalsamamos, mi compañera ya estaba allí y me preguntó que cómo me había ido con el cuerpo de la noche anterior, con una cara de curiosidad. Yo le pregunté que por qué, que si sabía algo o por qué me preguntaba así, a lo cual ella me dijo que cuando llegó la abuela del joven estaba hablando con ella y con la dueña, porque quería que mejor el cuerpo de su hijo fuera cremado. Ella estaba desesperada para que lo hicieran antes de que llegara su hija, o sea, la mamá del joven. Pero la dueña le dijo que no podía hacer eso sin la autorización de su madre, a lo cual la señora, desesperada, le contó que él había fallecido por culpa de su madre, quien era una bruja y hacía muchos rituales en su casa, con otras mujeres que se dedicaban a lo mismo, que ella nunca quiso su hijo y que gracias a esas cosas que ella hacía, su hijo vivió en infierno a su lado. Pues él le decía a su abuela que por las noches lo iban a visitar a su cuarto seres malignos, que tenían formas muy aterradoras. Él decía que eran demonios que su madre invocaba, y que también en sus últimos días él se había escapado de su casa, y fue directo a casa de su abuela pidiendo refugio y protección, pues había escuchado que esa misma noche su madre le ofrecería al diablo, a cambio de riqueza, pues era lo más valioso que tenía para ofrecerle. Dijo que la señora estaba muy arrepentida, pues ella no le creyó al chico, aún sabiendo lo que su madre hacía, y que decidió regresarnos a su casa, pues hasta ella le tenía miedo a su hija, y no quería tener problemas con ella. Y esa noche fue cuando el joven hizo lo que hizo. Acabó con su vida, arrancándose sus propios ojos, para ya no ver aquello que tanto lo aterraba. Dijo que teníamos que cremarlo antes de que su madre llegara, pues sabía que ella haría todo para robarse su cuerpo y poder así terminar lo que empezó. Por supuesto, la dueña no se lo permitió, pues ella podía meterse en problemas legales. Y así la abuela del joven se retiró llorando de la funeraria. Yo estaba atónito escuchando todo eso, y después de que terminó de contarme, yo le conté todo lo que sucedió con ese chico la noche anterior, y ambos nos quedamos serios, con mucho miedo e incertidumbre. Y aunque me dio mucha pena por la trágica historia del joven, yo lo menos que quería era meterme en esas cosas, ni mucho menos con esa aterradora mujer. Aún así no había nada que se pudiera hacer, pues legalmente ella tenía derecho, y su decisión fue que fuera sepultado y no cremado. Ya no supe qué pasó después con el cuerpo del joven, pero me quedó esa amarga y triste experiencia que me hizo dudar si debía continuar trabajando como embalsamador. Pues repito, seguimos siendo seres humanos y también sentimos miedo muchas veces en casos así. No renuncié a final de cuentas. Seguí laburando y ya llevo 20 años haciéndolo. Y sí he visto muchas cosas grotescas y muy tristes, pero ninguna tan escalofriante como eso que me sucedió con aquel chico, y su final tan horrible. Hola. Quiero contar anónimamente esto que me sucedió en Estados Unidos. Hace unos años, cuando trabajaba ya como embalsamador en una funeraria para gente de bajos recursos. En este lugar había muy poco personal. Era una funeraria pequeña, pero se había mucho trabajo, pues casi todos los días se había funerales ahí. Por ende, yo tenía mucho trabajo. A veces no me alcanzaba el tiempo para embalsamar los cuerpos que se llegaban a acumular, y tenía que quedarme horas extra por la noche, quedándome únicamente con el conserje que se quedaba limpiando la funeraria, para que estuviera lista para el día siguiente que hubiera funerales. Yo terminaba mi trabajo y dejaba los cuerpos ya listos para que el día siguiente los pudieran velar. Todo era prácticamente normal. Ya era algo cotidiano para mí.
hasta que don Jorge, el conserje que había estado desde que yo entré a trabajar ahí, quien por cierto también es mexicano, enfermó y pidió su jubilación, pues ya había cumplido con los años laborales que te piden allá para jubilarte. Después entró un nuevo conserje, quien no estaba tan grande, pero sí era un señor como de 50 y tantos años. Él sí era estadounidense y casi no hablaba con nadie. Tenía una pinta extraña, pero pues ese no era mi problema. Al fin y al cabo yo únicamente iba a lo mío y casi no me relacionaba con las personas trabajando ahí, pues además nunca tenía tiempo. Un día recuerdo que llegué a la funeraria y estaba ahí el dueño muy molesto. Me llamó para que fuera a su oficina y ya estando ahí me dijo que los familiares de un difunto que yo había dejado preparado para esa mañana estaban muy molestos, pues cuando le quitaron los zapatos para ponerle sus tenis favoritos, su padre notó que le faltaban 3 dedos del pie. Que cómo era eso posible, si el joven había fallecido por una enfermedad, pero su cuerpo estaba entero cuando llegó a la funeraria. Y en efecto, el joven tenía su cuerpo intacto. No le faltaba ninguna parte de su cuerpo, así que yo estaba igual de extrañado que el dueño y que los mismos familiares. Yo no sabía cómo comprobar que yo lo había dejado intacto. No sabía qué le había ocurrido, pues además cuando vi de nuevo el cuerpo, los dedos no tenían un corte limpio. Más bien, parecían arrancados. Era algo tan grotesco y aterrador a la vez, que por supuesto la familia del joven puso una demanda a la funeraria, pero no pudieron comprobar nada, pues no había cámaras de seguridad en el cuarto donde se embalsamaban los cuerpos, únicamente en los pasillos. Después de ese acontecimiento, el dueño decidió poner una cámara oculta en ese mismo cuarto, pero no nos dijo a nadie del personal, pues su objetivo era poder atrapar a la persona que lo había hecho, si es que volvía a hacerlo. Yo seguí trabajando normal. Pasaron algunas 2 semanas, y recuerdo que esa noche también me quedé hasta tarde embalsamando y preparando el cuerpo de una anciana. Cuando terminé el trabajo y salí, únicamente estaba el nuevo conserje. Recuerdo que lo vi trapeando el velatorio, y después de eso me retiré a mi casa. Al día siguiente vi que había patrullas en el lugar. Yo entré algo asustado, pues no sabía qué estaba pasando. Solo entré al lugar y lo primero que vi fue a aquel hombre, al conserje esposado, y después de pocos minutos se lo llevaron en la patrulla. Yo le pregunté a mi jefe, con quien ya tenía también una amistad, que por qué se habían llevado al conserje, y fue ahí cuando me llevó a su oficina y me enseñó aquella grotesca grabación. Salía ese mismo señor. 1 hora después de que yo me fui a mi casa, se le veía entrando al cuarto donde estaba la difunta, y se le va arrancándole los dedos de los pies con sus dientes, comiéndolos con una desesperación inhumana. La escena era tan perturbadora que la policía prohibía al dueño de la funeraria hacerla pública o enseñársela a alguien más. Ellos se llevaron la cinta, pero el dueño tenía una copia. Me imagino que para protegerse de demandas o yo qué sé. Pero lo más perturbador fue que después nos enteramos de que ese hombre ya había trabajado en otros estados en distintas morgues, donde hacía lo mismo con otros cuerpos que nadie iba a reclamar, hasta que fue atrapado y estuvo varios años en la cárcel. Pero al salir cambió su identidad. Por eso el dueño no encontró nada malo en su historial antes de contratarlo. A lo mejor esperaban una historia paranormal, pero siéndoles honesto, a mí me da mucho más miedo que estas cosas sucedan, pues hay mucha gente enferma suelta haciendo este tipo de cosas. Siento necesidad de compartirle a la gente los horrores que viví en aquella funeraria. Me llamo Eduardo y llevo 10 años siendo embalsamador. Justamente el mes pasado cumplí mi 10º aniversario. Pero esto pasó hace 9 años, cuando yo tenía poco tiempo laborando en este oficio. En ese tiempo me fue muy difícil encontrar trabajo, hasta que una amiga me habló de un conocido de su madre, quien tenía una funeraria y morgue enseguida de su casa. Era el negocio familiar y que tal vez ahí necesitarían ayuda. Me pasó los datos de esta persona, quien era el dueño, y yo me contacté casi de inmediato con él. Me aceptó una entrevista de trabajo y me presenté en su negocio la siguiente,
donde me fue muy bien y quedé contratado, puesto que necesitaban personal. Él era un señor de algunos 60 años. Era muy amable y cordial, y su padre era quien había fundado ese negocio. Cuando comencé a trabajar ahí, conocí a los demás empleados que eran casi todos de la familia. El médico forense que ahí trabajaba era el mejor amigo del dueño, así que todos se conocían muy bien. Yo era el único desconocido, por así decirlo. Pero al principio todo fue muy ameno, puesto que todos eran amables y respetuosos. Pero muy pronto, todo se empezó a tornar muy turbio. Yo me quedaba ahí muchas veces hasta muy tarde, puesto que éramos solo 2 embalsamadores. El otro era hijo del dueño y siempre se iba temprano, así que yo tenía que quedarme a terminar el trabajo cuando se ameritaba. Verán, primero que nada, quiero explicarles que la funeraria por supuesto estaba en el primer piso. La morgue donde embalsamamos los cuerpos estaban en el sótano, que estaba habilitado por supuesto para trabajar cómodamente. Estaba muy amplio el lugar, aunque a veces sí me sentía muy encerrado estando allí. Pero eso no fue todo lo que empezó a hacerme sentir incómodo, sino que cuando me quedaba solo hasta muy noche, empecé a escuchar cosas. Ahí mismo en el sótano, se escuchaban golpes en donde tenían los cuerpos en los cuartos fríos, y muchas veces iba a revisar, pero nunca había nadie ahí. En la funeraria tampoco, pues cuando eso pasaba ya se encontraba cerrada. Muchas de estas veces yo trataba de no sugestionarme, aunque llegaba al punto de que hasta voces se escuchaban, más bien tipo lamentos viniendo de ese mismo cuarto, lo que me hace sentir escalofríos por todo el cuerpo, y poner la música muy alta para ya no poder escuchar nada. Me preguntarán que por qué no simplemente me iba. Pues no podía hacerlo porque tenía que terminar mi trabajo. Los cuerpos tenían que estar listos para ser velados, y no por supuesto que me iban a despedir. No podía dejar mi trabajo a medios. Nunca entendí por qué se escuchaban todas esas cosas, hasta una noche que me enteré todo lo que hacían ahí. Esa noche yo terminé a tiempo mi trabajo, así que me retiré temprano, a eso de las 8 de la noche. Me despedí del hijo del dueño, quien aún se encontraba ahí, y me retiré. Pero ya casi llegando a mi casa, me di cuenta que había olvidado el cargador de mi celular. Lo había dejado conectado a la pared y ya solo me quedaba 10% de batería. Así que con toda la pereza que sentía, decidí regresarme por él. Yo tenía una copia de la llave para acceder directo al sótano, sin tener que pasar por la funeraria. Había unas escaleras por la parte trasera que te llevaban hasta allí. Era para facilitar la entrada y salida de los empleados de la morgue, así que entré directo. Cabe mencionar que no había funeral esa noche, así que la funeraria se encontraba cerrada. Al ingresar al sótano hay un pasillo largo, y el penúltimo cuarto era donde yo trabajaba, donde se empalzaban y preparan los cuerpos, y el cuarto del fondo era donde trabajaba el médico forense, y donde tenían los cuartos fríos. Inmediatamente después de que entré, noté que todo estaba oscuro, pero se escuchaban ruidos en aquel cuarto del forense. Se escuchaban voces masculinas, pero no se entendía qué decían. Yo no quise encender la luz del pasillo, pues me fue muy extraño, pero tenía un mal presentimiento, como cuando tu sexto sentido se activa para avisarte que estás en peligro. Algo así sentí, así que decidí no encender la luz para que no se dieran cuenta de que yo estaba allí. Caminé hasta el cuarto donde yo trabajaba para sacar mi cargador, únicamente con la poca luz que salía por la ventanilla del último cuarto. Sin hacer ruido entré y tomé mi cargador, pero antes de que pudiera salir del cuarto, comencé a escuchar que comenzaron a decir rezos extraños, casi gritando. Aquello les juro que era demasiado siniestro de escuchar. Sabía que no era nada bueno lo que estaba sucediendo allá adentro. Yo me quedé allí, puesto que quería enterarme de qué estaban haciendo, pero también sentía mucho miedo de salir y que me pudieran escuchar. No tenía idea de cuánto tiempo pasó, pero de pronto dejaron de hablar, y escuché claramente la voz del dueño, diciéndole a su hijo que procediera a abrir el cuerpo. Hubo silencio por algunos segundos, y después todos comenzaron a gritar frases en otro idioma,
No puedo explicarle lo tenso que se sentía el lugar. Una sensación inexplicable de tensión combinada con malas energías y angustia. Cuando de verdad ya no pude más, fue cuando se empezó a escuchar la voz de una joven, diciendo tantas cosas sin sentido y riéndose a carcajadas. Y de pronto escuché la voz del hijo del dueño decir: «Lo logré, padre. Logré hacer hablar al cuerpo». Y otro señor le respondió: «No es el cuerpo lo que habla, es nuestro Señor manifestándose a través de él». Ahí entendí que estaban haciendo algún tipo de ritual maligno, usando uno de los cuerpos de la morgue. Yo salí de ahí lo más silencioso que pude. Me largué a toda velocidad y temblando del miedo, pues no sé qué me pudo haber pasado si ellos me hubieran visto. No sé ni cómo llegué a mi casa esa noche, pues venía tan asustado y casi choco en varias ocasiones. No sabía qué hacer o a quién contarle, pues yo vivía solo en esa ciudad. Me había ido de mi casa precisamente para conseguir un buen empleo, pero no sabía si podía seguir. Tampoco sabía si contarle a mi amiga a la que me había recomendado ese lugar, puesto que no sabía si ella también estaba enterada de lo que hacían ahí, y podía echarme de cabeza. Para ese punto, yo ya no sabía en quién confiar, así que el día siguiente no me presenté a trabajar. Mandé un correo al dueño diciéndole que me disculpara, pero que mi madre estaba muy enferma y me tenía que regresar a mi ciudad, que no era necesario que me pagara y que le ofrecía una disculpa. No sé si con eso levanté alguna sospecha, aunque no había pruebas de que yo estuve allí mientras hacían eso esa noche, porque sabía que la cámara de seguridad trasera no servía por el momento, y desde la frontal no me alcanzaba a ver por qué me estacioné a la vuelta. Así que aunque sabía que era imposible que sospecharan de mí, estaba muy asustado y paranoico. Después de eso yo me fui a otro lugar a trabajar. Pasaron años de este suceso, y un día me habló mi amiga, la que en aquel entonces me consiguió ese empleo, contándome lo que había sucedido con ese señor y su negocio. Me contó que muchas familias lo demandaron, puesto que se habían dado cuenta que a los cuerpos de sus familiares les faltaban órganos. Al señor lo estaban buscando, y cerraron el negocio en lo que hacían las investigaciones. Si yo hasta el día de hoy me guardé todo eso que viví, y que tenía bien guardado por miedo, pero ahora que ese tipo ya está en la cárcel, me siento más cómodo contándolo, aunque sé que había muchos cómplices más, que aún andan sueltos. Me llamo Jacinto Olivares y soy embalsamador. Trabajo en una morgue de Tabasco desde hace 15 años. Cuando le conté a mi familia a qué me quería dedicar, me recomendaron que lo pensara porque les pareció una labor escalofriante. A mí me llamaba mucho la atención el trabajo con los fallecidos y me interesaba ayudarles a las personas que se quedan para que se pudieran despedir con tranquilidad de sus familiares. Por ese motivo no quité el dedo del renglón y me esforcé por estudiar hasta convertirme en embalsamador. Tuve que buscar una escuela que ofreciera esa carrera. Me costó mucho, pero al final lo logré, y con ayuda de un profesor. Entré a trabajar a los 23 años. Si bien los médicos forenses se dedican a atender a los fallecidos cuando llegan, ellos se orientan más a investigar las causas de su fallecimiento. Quienes embalsaman al finado buscan que luzca sereno y presentable, antes de ser velado por sus seres queridos. Eso es lo que yo quería darle a la gente, tranquilidad de ver el rostro de alguien a quien apreciaban, sin que les causara más sufrimiento o miedo. Desde que comencé a desempeñar mis labores, he tenido que trabajar con innumerables cuerpos, y debo aceptar que algunos de ellos me han puesto los pelos de punta, pero no tanto como don Fernando. Se trataba de un hombre de 63 años, el cual se dedicaba a la venta de postres afuera de un mercado. El caballero gozaba de una buena salud. Sin embargo, el final de su vida se presentó cuando un hombre en una camioneta Chevrolet decidió manejar después de haber bebido demasiado. Perdió el control y arrastró a don Fernando varios metros. Don Fernando quedó debajo de las llantas con las piernas dobladas, el rostro amoratado y una mirada perdida,
como si se estuviera preguntando qué le pasó. Antes de que le hablaran a los paramédicos, quedó claro que el anciano se había ido. Cuando lo sacaron desde abajo del vehículo, su semblante horrorizó a más de una persona. No ocupó duda de que se trató de un fallecimiento espantoso, pero detrás de él había otras muchas cosas. No se despidió de su familia y dejó innumerables cuestiones inconclusas en su hogar. Más adelante acudieron su esposa e hijos. La calle se llenó de gritos y lágrimas. No sabían qué hacer, si levantar el cuerpo y llevárselo, o esperar a que les brindaran indicaciones. En plena crisis nerviosa les tocó escuchar que a don Fernando lo tenía que llevar a la morgue para dejar constancia de lo sucedido, levantar las actas correspondientes y asegurar que el conductor no se fuera con las manos limpias después de lo que había causado con su irresponsabilidad. Fueron momentos angustiantes que se extendieron por casi 2 días. Al final, don Fernando llegó a mi mesa de trabajo, y a mí me tocó recomponer lo que otro dejó hecho un asco. Le tuve que enderezar los pies y maquillar las piernas para ocultar los raspones y las zonas amoratadas, las puntadas de la autopsia. Quedarían ocultas con su ropa, pero de todos modos le puse un poco de base clara, para que no se le notaran mucho. En el pecho le arreglé las uñas que por alguna razón se lastillaron de un modo horrible, como si hubiera intentado aferrarse con ellas a una vida que se le escapaba con mucha rapidez. En una parte de la cabeza, don Fernando tenía una zona sin velo debido a que la camioneta lo arrastró algunos metros sobre el asfalto. Ahí le puse un poco de tinte negro, le corté unos mechones de otra área y se los pegué con cuidado para que nadie notara que hasta su cráneo sufrió los embates del accidente. Lo último que hice fue corregir algunas magulladuras de su rostro, y de mi parte todo quedó listo. No obstante, me alejé unos segundos del cuerpo para limpiar mis herramientas, y cuando regresé, vi que el hombre tenía los ojos abiertos. Pensé que por alguna cuestión, o por la preocupación de dejarlo intacto y bien hecho, se me había olvidado colocar el pegamento. Fui rápidamente y tomé los contactos espinosos. Se los coloqué. Le cerré los ojos como de costumbre y continué haciendo mis cosas. Entonces, de repente un escalofrío me recorrió. Miré al señor y, de nuevo, tenía los ojos abiertos. Me puse a enjuagar mis brochas de maquillaje, pero algo me obligó a mirar hacia atrás y me sobresalté a ver que los párpados del difunto volvían a estar separados. Intenté mantener la calma. Posiblemente los contactos espinosos no servían, aunque no puedo olvidar ese momento. Sus globos oculares, desprovistos de brillo, miraban hacia el techo como si buscaran algo más allá de la azotea. Arreglado para ser velado, me dio la impresión de que era un anciano despertando de una siesta. La cosa era que el caballero ya no tenía órganos, pues se lo retiraron a la autopsia para que durara, mientras al chofer lo procesaban en el Ministerio Público. Era parte del protocolo, y nada ni nadie puede mostrar actividad biológica después de un procedimiento como ese. Al final, como me inquietó la situación tanto, no solo utilicé otros contactos espinosos, sino que tomé un poco de pegamento y le puse a don Fernando en los ojos para sellárselos por completo. Bueno, pues contra todo pronóstico, un rato más adelante vi al señor otra vez con los párpados separados. Me quedé paralizado, pues claramente no debía de ocurrir eso. El sellador que usaba también era especializado. Entonces, sin saber qué más hacer, me acerqué al señor y le hablé. Le dije que lamentaba mucho lo que le pasó, pero que ahora tenía que seguir su camino. Le expliqué que su familia ya estaba enterada y que pronto irían a recogerlo para llevárselo a su casa. Por supuesto, le aseguré que no debía de sentirse mal, pues nada de lo ocurrido fue su culpa, y ninguna persona estaba enojada con él. También le comenté que cualquier problema o preocupación que tuviera ya no le correspondía, y le prometí que de uno u otro modo, su esposa e hijos serían cargo de lo que estuviera pendiente, así que podía descansar en paz. Acto seguido, poniendo las manos frente a mi cara, recé un Padre Nuestro, un credo, y pedí por el descanso eterno del señor Fernando. Traté que mis palabras traspasaran mis labios con gran intención,
pues no me parecía bien que su alma se quedara penando. Después le limpié nuevamente los ojos, se los arreglé de nuevo y se los cerré, pero esta vez ya no usé pegamento, ni tampoco los contactos. Me quedé esperando a ver qué pasaba y nada. Ese hombre ya no abrió los ojos. Se quedó sereno como si en lugar de no tener ni una pizca de vida, estuviera durmiendo. Unas horas adelante llegaron sus familiares y se lo llevaron para darle cristiana sepultura. Antes de que los hijos se marcharan, les dije que le hablaran a su padre, que le dieran tranquilidad a su alma porque sin duda él lo necesitaba. Su repentino fallecimiento le impidió despedirse, y a veces el espíritu de las personas sufren, porque no saben qué ocurrió o cómo arreglar lo que dejaron inconcluso. Según me dijeron, los muchachos varían, cosa que me dio alivio, pues pensé que después de todo el señor Fernando podía marcharse en paz. Hay gente que cree saberlo todo. Sin embargo, en este universo nadie sería capaz de tener en la mano todos los secretos que esconde. En mi trabajo como embalsamador, una vez me sucedió algo demasiado raro, lo cual agradezco que me permitan contar. Primero que nada, me llamo Matías y soy originario de Tamazunchale. Empecé a trabajar en una funeraria porque no encontré vacante en otro lado. Al principio no tenía grandes responsabilidades, solo me encargaba de dar información y cargar cosas, específicamente todos los líquidos que usaba el embalsamador. Por lo regular me mantenía al margen para no ver a los fallecidos que llegaban, pues, no les voy a mentir, me daba algo de miedo estar cerca de los cuerpos. Claro que uno se va acostumbrando a lo que sea. Poco a poco me acerqué a la sala de embalsamar, y al paso del tiempo logré familiarizarme con las escenas que ahí se desarrollan. Día con día me fijaba en cómo el Señor preparaba los cuerpos y los dejaba dignos para ser sepultados. No me fue difícil entender que su labor tenía un arte especial, pues honraba el alma de los que se fueron y les daba paz a las personas que se quedan aquí. Además, poco a poco pude entender lo simple que era trabajar con difuntos. Solo era importante hacerlo con respeto, pues aunque fueran ya solo carne y hueso, los rodeaba una energía incomprensible. El embalsamador decía que no sabía si era su alma, su espíritu o algún tipo de energía residual, pero siempre señalaba que algo prevalecía después de que un cristiano pasaba a mejor vida. La cosa es que me fui metiendo a la morgue, y cuando menos me di cuenta, ya le ayudaba el encargado de los embalsamamientos. Fue ahí cuando experimenté algo que aún no puedo explicar, pero con lo que entendí que más allá de la vida, existen cosas desconocidas. Esto sucedió con la llegada de una mujer. Sus papeles decían que se llamaba Yesenia Valverde y fue trasladada desde otro estado. Ahí sufrió un accidente, pero su familia decidió moverla a Tamazunchale porque de aquí era originaria. Nuestra funeraria era la más cercana a su domicilio, por eso nos la llevaron. En cuanto la pusieron sobre la mesa de trabajo, supimos que sería bastante complicado, pues la dama tenía la mitad de la cara irreconocible, múltiples rasguños en el cuello y numerosos moretones en brazos y piernas. La hoja de información decía que se le cayó un andamio encima. Nos pusimos manos a la obra y tratamos de recuperar el aspecto original de la mujer, con ayuda de unos retratos que llevaron sus familiares. Terminamos cerca de las 6 de la tarde, pero justo en esas horas, empezó un aguacero que no favorecía el traslado de la fallecida. Así que el embalsamador me pidió que me quedara en la sala y cuando llegaran los familiares, les entregara a la mujer. Él se fue a su casa. Como todas las funerarias, laborábamos las 24 horas del día, así que podían ir a recogerla cuando quisieran, y el tiempo que me quedara, me lo pagaban como horas extras. No tenía nada mejor que hacer, así que me senté a oír música mientras se pasaba el tiempo. Después de una buena jornada de trabajo, un intenso sueño me empezó a envolver, pero no fue agradable. Diré que lo soñé, pero quizá no fue así. Resulta que vi a la mujer que acabamos de arreglar. Se bajó de la mesa con movimientos tambaleantes y caminó por la estancia de forma insegura, como si se sintiera perdida. Claramente me impactó la visión de la difunta caminando.
así que no dije nada. Ni siquiera intenté hablarle o moverme. No obstante, en los segundos posteriores ella avanzó hacia mí y se me quedó mirando. La mujer tenía la boca cosida para que no se le abriera. Noté que intentaba decir algo, pero no pudo. Entonces, sus ojos empezaron a inundarse y le pregunté, ¿dejó cosas pendientes? La dama no respondió de ningún modo, pero algo en mi cuestionamiento la molestó, pues cambió su semblante de angustia por una máscara de furia inmensa. En ese momento se encorvó y sus dedos se convirtieron en garras. Caminó directo hacia donde estaba e hizo el intento de agarrarme. Sin embargo, yo le atajé la mano. Al tocarla, percibí la frialdad de su cuerpo sin vida, y eso me generó un enorme miedo. Empecé a respirar con dificultad, pero pronto me percaté de que mi organismo no respondía adecuadamente. No me pude levantar para repeler la cercanía de la señora. Tampoco fui capaz de empujarla, ni de decirle nada que pudiera calmar su enojo, pues en realidad no entendía qué estaba pasando. Por fortuna, las cosas se cambiaron. La mujer retrocedió con pasos temblorosos y se quedó parada a un par de metros de donde yo seguía sentado. Luego de ese giro inesperado, vi que su aspecto cambió. Se le dibujaron unas enormes ojeras bajo los ojos, el pelo se le revolvió y la palidez de su piel aumentó, así que ahora contaba también con numerosas venas de color negro sobre su cara. Además, el maquillaje de la mano que le sostuve minutos antes se arruinó y volvió a verse el moretón que ahí tenía. En tanto la difunta permanecía de pie mirándome, yo me esforzaba por entender qué ocurría. En parte sentía que era un sueño, pero una voz en el fondo de mi mente me decía que todo eso era real. Y si era así, el peligro en el que me encontraba era demasiado grande. Acto seguido me obligué a respirar. Me esforcé por interpretar lo que mis ojos contemplaban y noté cómo el ambiente cambiaba. Percibí una bruma verdosa que subía desde las losetas amarillas de la sala en la que estábamos, y también advertí que la temperatura descendió en picada. No pasaron ni 2 minutos antes de que mi aliento formara nubes blancas al exhalar. Volví a mirar a doña Yesenia y, armándome de valor, le dije que estaba en una funeraria de Tamazunchale. Mis dientes chocaron entre sí por el frío, pero le expliqué que había sufrido un accidente. Le informé a la fallecida que su familia ya lo sabía, que ellos mismos la habían trasladado hasta ahí, y que pronto le darían cristiana sepultura. Entonces, como si aquello le hubiera brindado la calma que necesitaba, observé que caminó hacia la mesa de trabajo de una forma tan horrible. Se subió como si fuera una araña y se acostó de nuevo. Segundos más adelante abrí los ojos. Tenía la frente cubierta de un sudor frío y la nariz tan helada que hasta me dolía. De inmediato miré a la difunta, pero estaba inmóvil. Me levanté y me acerqué a la mesa. No obstante, cuando estuve a su lado, un escalofrío me recorrió. La señora estaba bien, pero en la mano derecha el maquillaje se le había corrido, y pude distinguir un contorno que encajaba a la perfección con el tamaño de mis dedos. Además, ese fue el brazo que en mi sueño lo sostuve para que aquella señora no me arañara. Me fijé en la hora. Eran apenas las 9:17 de la noche. Estuve perdido un buen rato. Ya no llovía. Salí a la recepción con inquietud y me asomé a la calle. En ese preciso instante iban llegando los familiares de doña Yesenia. Cuando pasaron, de inmediato pasamos a la señora al ataúd. Le maquillé la mano y la subimos a una carroza para llevarla a la casa de su familia, donde ya estaban esperando otras personas para velarla. Los familiares se veían tristes y asombrados. Me imaginé que no esperaban ver a la señora por circunstancias tan sombrías. Realizaron el trámite correspondiente en la recepción y más adelante solicitaron unas coronas de flores que se tenían que dejar en el cementerio al otro día. Casi a las 10 de la noche la gente abandonó la funeraria. Cuando se llevaron a la difunta sentí muchísimo alivio, pero de todos modos me persigné y prendí una vela en el altar comunal.
Ahí traté de quitarme el miedo y recuperar la calma. Durante los próximos días, me acompañó una sensación desagradable, como si alguien o algo me observara. Pero traté de irlo olvidando. Me obligué a pensar que todo ocurrió debido al cansancio, que se trató de una parálisis del sueño, aunque hasta el día de hoy conservo una corazonada, y no puedo evitar pensar que en realidad, lo de la fallecida fue totalmente cierto. Hola, me llamo Valeria Ansúrez y estudié medicina forense. Tras terminar mi carrera me moví y pude entrar a trabajar en una morgue estatal. Desde muy joven tuve interés en trabajar con fallecidos, pues consideré que era un empleo tranquilo y también muy misterioso. Uno puede ver el cuerpo inerte de la gente, pero alrededor fluye una energía indescriptible que solo los que desempeñamos estas actividades somos capaces de percibir y entender. Así pues, desempeñaba mis actividades con absoluta dedicación y respeto. Pero un día me pasó algo inquietante. A la mesa de trabajo llegó una muchacha. Era delgada y medía 1,63. No tenía marcas, rasguños ni moretones. La hoja informativa indicaba que falleció debido a un ataque cardíaco fulminante. O sea, no tuvo tiempo para prepararse ni entender lo que ocurría. Desde que la entregaron percibí una atmósfera curiosa a su alrededor. Fue como si el cuerpo estuviera rodeado por una burbuja de aire frío y helado. Y cuando me aproximé para comenzar a trabajar, esa frialdad se me metió hasta lo más profundo de los huesos. Hay cosas que los médicos forenses y los embalsamadores sabemos, aunque no vengan en ninguno de los libros con los que nos formamos. Son cosas que se aprenden en la morgue, frente a la fría mesa donde se practican las autopsias y se toman muestras para identificar a la persona que falleció de manera natural o que perdió la vida debido a la delincuencia. ¿Qué tanto daño le hace a este mundo? Una de las cosas más importantes para desempeñar estas actividades es tener un gran respeto por la persona que yace en la plancha, pues no conocemos su historia, sus luchas, sus sufrimientos, ni las cosas que dejó pendientes. Igual que un médico general trata con amabilidad a un paciente angustiado por una enfermedad, nosotros también debemos movernos con piedad para que el fallecido no sufra más de lo que ya le tocó, incluso si no fue una situación desagradable. En el caso de personas que se marcharon repentinamente por un golpe o un evento inesperado, como un accidente cerebrovascular, es necesario tratar con calidez al cuerpo, pues esas almas no saben lo que les pasó. Y aunque no podemos verlo o confirmarlo, podrían estar asustadas o desorientadas, pensando que en un momento antes se hallaban bien y luego ya no. Aunado a lo anterior, quiero decir que las personas casi nunca se van con sus asuntos resueltos. Siempre hay un pendiente, un enojo no resuelto o un saludo no dado. Puede que no los hayan atropellado ni se hayan caído del 5º piso, pero irse al más allá no suele ser la cosa más deseada para nadie. Así que es obligatorio tratar sus restos con sumo cuidado. Pues así estaba trabajando con la joven, cuando noté que sus dedos se contraían y formaban una garra lista para atacar, puesto que en muchos casos eso es normal. Le agarré la mano y le puse una crema especial. Luego le hice un masaje y seguí adelante con el trabajo. Me fijé en la hora. Eran las 12 del día. No parecía el momento ideal para ver alguna actividad paranormal. El papel que acompañaba a la mujer decía que su deceso tuvo lugar a las 10 de la mañana. Para esos momentos, el personal ya debía de estar en contacto con los familiares, de modo que no tardarían en llegar. Con esa idea en mente, le hablé a la muchacha y le dije: «Lamento mucho lo que te pasó. Tus seres queridos ya han de estar en camino. Por favor, no hagas complicado mi trabajo. Así podría entregarte lo antes posible y te reunirás con todos los tuyos». Y como si la afinada me hubiera escuchado, aquella mano se relajó. Tras hacer el levantamiento de información correspondiente, y como no se trataba de una situación perseguida por la ley, no fue necesario abrir a la joven, de modo que solo la peiné, le acomodé el cabello
y le limpié el rostro para que cuando sus familiares llegaran a reconocerla, no la vieran con muy mal semblante. Justo estaba pasándole una toalla sobre los párpados cuando sus globos oculares se movieron de un modo frenético. Fue tan inesperado que por un momento tuve la sensación de que la mujer abriría los párpados, me miraría y me preguntaría qué estaba haciendo ahí. Por unos instantes me quedé inmóvil, mirando los ojos de aquella muchacha, a la espera de lo que ocurriría. Pero al final aquel movimiento tan espantoso se detuvo. Ahí fue donde comencé a sentir miedo. Ya llevaba 2 cosas anormales en una sola jornada, de modo que me apuré y cubrí a la muchacha con una manta desechable de color blanco. Me salí de la habitación y fui a hacer algo de papeleo con la finalidad de que cuando llegaran los familiares pudieran llevarse a la joven de inmediato. Pasaron alrededor de 2 horas hasta que acudió un hombre de unos 23 años y 2 niños, uno en cada mano. El personal los atendió y escuché cómo el muchacho indicaba. Me dijeron que mi esposa llegó hace rato. Por Dios, díganme que no es verdad. Esa era la familia de la joven. Regresé a la morgue, abrí la puerta y casi me desmayó, pues en la mesa estaba sentada la muchacha. Tenía la tela blanca encima, pero de todas maneras se veía espeluznante. En ese momento acudió uno de mis compañeros, el cual también se sorprendió, pero me dijo: «Tranquila, pasa todo el tiempo, a veces no se quieren ir». Sí, yo lo había visto, incluso presencié cómo se iba sentando el difunto, pero siempre es aterrador. En los minutos siguientes mi colega se acercó a la dama, le habló con amabilidad y la acomodó en la mesa como si se tratara de una niña pequeña que se ha despertado durante la noche. Con voz calmada le dijo que ya había llegado su familia y que pronto se iría a casa. Así fue. La reconoció su marido entre lágrimas e inició el proceso de entrega, hasta que se la llevaron. Una sensación incómoda me acompañó. Percibí que aquella persona intentó comunicarse desde el otro lado. Sentí su desesperación y el miedo que le daba marcharse. O bien me lo imaginé, quién sabe. Al final, los secretos que hay después de un fallecimiento siguen siendo desconocidos para todos. Estos fueron los relatos de hoy. Gracias por escuchar estas historias. Like y suscríbete si te gustaron. Hasta la próxima.